El problema nos dice, determina cuáles de los siguientes números son primos, cuáles son compuestos y cuáles no son primos ni compuestos. Ok, este problema es un repaso de todo lo que hemos visto, porque vamos a acordarnos de qué significa que tengamos un número primo. Vamos a ponerlo aquí, un número primo. Un número primo es un número natural, como el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, pero que cumple una propiedad muy importante, que solamente tiene dos factores. Un número primo solamente tiene dos factores. Y sus factores son el mismo y la unidad. Entonces, sus dos factores es la unidad, es decir, el 1, y el mismo. Ok, ¿me podrías dar un ejemplo de un número primo? Pues bueno, uno que se me ocurre es el número 3. El número 3 solamente se puede formar como multiplicación de dos números naturales multiplicando al 1 por 3. Es la única forma de formar al 3 con dos números naturales y por lo tanto sus únicos dos factores es 1 y el mismo, y entonces podemos decir que el 3 es un número primo. Es un número primo. Ok, ¿qué es un número compuesto? Bueno, pues seguimos recordando cuáles son los números compuestos. Entonces voy a decir que un número compuesto es aquel que tiene más de dos factores. Más de dos factores. También es un número natural, pero este número es un número especial porque tiene más de dos factores. ¿Me podrías dar un ejemplo? Bueno, se me ocurre, no sé, el 8. El 8 tiene como factores al 1, tiene como factor al 2, tiene como factor al 4 y también tiene como factor al 8. Por lo tanto, el 8 tiene muchos factores. Y como tiene más de dos factores, entonces es un número compuesto. ¿Y cuáles no son primos ni compuestos? Bueno, es que aquí hay un tramposo en este video. Pero vámonos con calma. Vamos a pensar primero en el 24. El 24, ¿quiénes son los factores de 24? Bueno, los primeros que se me ocurren es 1 y 24. 1 y 24 son factores de 24. Ok, ¿tendrá otros más? Pensemos, ¿24 tiene mitad? Claro, 24 tiene mitad y la mitad de 24 es 12. Por lo tanto, 2 también es un factor de 24. 2 divide a 24 y nos da 12. 12 exacto. ¿Existirá algún otro? Bueno, justo en este momento es cuando ya puedes decir que el 24 es un número compuesto. Ya podríamos contestar, el 24 es compuesto porque tiene más de dos factores. Ahora, aunque ya encontramos más de dos factores, déjame terminar de ver cuáles son los demás factores de 24, porque se me ocurre que 24 también tiene tercera. Por ejemplo, 3 y 3 por 8 es 24. Entonces, si divido al 24 entre 3 me da 8. ¿Y tendrá otros más? Sí, también tiene al 4, 6 por 4 es 24, por lo tanto también tiene al 4 y también tiene al 6. Es decir que el 24 tiene un montón de factores, muchos más de 2. Y entonces, ahora sí, podemos concluir que el 24 es un número compuesto. Lo voy a poner aquí, este es un número compuesto. Ok, ya tenemos la respuesta de uno de estos ejercicios. ¿Y el 2? ¿Qué va a pasar con el 2? Bueno, pensemos un poco en el 2. El 2 solamente se puede escribir como 1 por 2. El 1 divide el 2, ¿ok? El 2 también divide el 2, pero no existe ningún otro número natural entre el 1 y el 2. Por lo tanto, sus únicos dos factores es 1 y 2. Y como solamente tiene dos factores, el mismo y la unidad, entonces podemos decir que el 2 es un número primo. Es un número primo. Pero además de ser un número primo, es un número primo muy especial. Porque es el único número primo par que existe. El 2 es el único primo par que existe. Par que existe. Y esto es porque cualquier otro número que sea par, y déjame ponerlo aquí, cualquier otro número que sea par, por definición de número par, va a ser divisible entre 2, es decir que 2 va a estar entre sus factores. Cualquier otro par no va a ser un número primo, no es un número primo. De hecho, el único primo par es 2. Todos los demás no son primos, son números compuestos.
Muy bien, ahora es el turno del 1. Veamos qué es lo que pasa con el 1. El 1 tiene en primer lugar a la unidad como uno de sus factores y en otro lugar tiene a sí mismo como uno de sus factores. Pero, ¿qué crees? Él mismo es la unidad. El 1 es bastante tramposo porque solamente tiene un factor. El único factor es sí mismo o la unidad, porque la unidad y sí mismo es lo mismo. Entonces, el 1 es un número tramposo. Es un número que solamente tiene un factor. Solo un factor. Solo un factor. Factor. Y su único factor es el mismo. Por lo tanto, como no tiene dos factores, solamente tiene un factor, y no tiene más de dos factores, el 1 es un número tramposo. El 1 es un número que no es primo y no es compuesto. Entonces, este es el único número que es tramposo. El único número natural que no es primo, ni tampoco es compuesto. No es compuesto. Compuesto. El número 1 es un número especial y un poco raro. Y ahora pensemos en el 17. Bueno, pues el 17, si tú te acuerdas un poco de tus criterios de divisibilidad, el 17 no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6, ni entre 7, ni entre 8, ni entre 9, ni entre 10, ni entre 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 15, ni 16. Ninguno de todos ellos divide al 17. Por lo tanto, los únicos factores de 17 es 1 y 17, porque ningún otro número los divide. Eso quiere decir que el 17 solamente tiene dos factores, el 1 y el 17, y por lo tanto es un número primo. Es un número primo. Y ya está. Ya pude clasificar a todos estos números que tenían un principio, y es todo por este video.